Les habla José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Paco, conmigo dos Rubénes, Rubén Torres Saiz y Rubén Alvarado Reyes, ambos de Palmarito de Cauto, municipio Mella, provincia Santiago de Cuba. Durante los últimos días se ha recrudecido la represión contra los miembros de la Unión Patriótica de Cuba en Palmarito de Cauto. En otros municipios también, en otras provincias también han estado ocurriendo detenciones, casi siempre violentas, contra miembros de la UNPACU. Pero en Palmarito de Cauto, también en Bayamo recientemente, la represión ha sido muy cruda, muy violenta. Y en Palmarito de Cauto, debido al empuje, a la valentía, a esa característica que tienen estos jóvenes aquí conmigo y el resto de los miembros de los UNPACU en Palmarito de Cauto, que son mambises del siglo XXI, jóvenes, personas que en medio de la miseria generalizada muchas veces se acuestan sin comer, pero no desmayan en sus esfuerzos de democratizar a Cuba, y constantemente están dando sus mítines, constantemente están distribuyendo materiales audiovisuales, constantemente realizan marchas, constantemente enfrentan la más cruda represión, porque precisamente en el municipio Mella han ubicado a un individuo de apellido Pagán, uno de los esbirros más sedientos de sangre que tiene la dictadura de los hermanos Castro en estos momentos. Ya hemos divulgado bastante información sobre este individuo que le pone pistola en las cabezas a los opositores, que les quema con fosforera, que abusa hasta sexualmente porque ha desnudado opositores con muchos guardias, porque solo no lo haría, es un cobarde, es un infame cobarde este señor de apellido Pagán, y ha desnudado opositores, le ha tocado sus partes genitales, las nalgas, ha hecho todo tipo de abuso, ha cometido infames atropellos contra pacíficos defensores de los derechos humanos. El pasado viernes, Rubén Torres Saiz dio un meeting pacífico, pronunció un discurso en apoyo a la oposición pacífica, a los miembros de la sociedad civil independiente que estaban siendo víctimas de violentos ataques de las brigadas de respuesta rápida, los grupos parapoliciales que la dictadura envió a Panamá a reprimir también en esta hermana nación de Centroamérica. Y también se pronunció en apoyo al foro paralelo que estábamos celebrando aquí en Santiago de Cuba, y fue detenido, golpeado y torturado. Van a ver las imágenes de cómo quedó la espalda de Rubén Torres Saiz, luego que le amarraran, le amordazaran y lo dejaran sobre un hormiguero en un monte después de golpearle fuertemente. Activista que fue golpeado vilmente por agentes de la dictadura de los Castro. Al frente de ellos estaba el señor Pagán, muy famoso, conocido por su acto vandálico sobre los activistas que luchan por alcanzar una libertad justa y democrática en nuestra patria. Y fui detenido arbitrariamente por la policía política y conducido a las afueras del poblado de Palmarito, donde resido, en un lugar desolado conocido como Vallata. Allí fui golpeado brutalmente y después amarrado y tirado encima de un hormiguero. ¿Le dieron golpe, dice? Sí, me dieron unos cuantos golpes, los golpes se ven en la boca del estómago, me dieron golpes en los brazos también. ¿Y esa herida que tiene atrás? Ahí, eso fue un golpe que me dieron cuando caí en el piso, más después me provocaron. ¿Y estos fueron las hormigas? Fueron las hormigas donde después de los violentos golpes me amarraron. O sea que te tiraron un hormiguero. ¿Usted fue amordazado, según dicen? Sí, fui amordazado por ellos. ¿Y quién le quita la mordaza? Bueno, tratándome de quitarme la camisa que me la habían puesto en la boca para que no pudiese hablar, rozándolo con un palo, pude tratar de quitarme la camisa, y entonces empecé a llamar, y allí cerca se encontraban unos pescadores que estaban pescando en ese lugar en la presa, y entonces al quejido de la voz mía pidiendo auxilio, vino un pescador y entonces me le dio socorro. Y me dio socorro. Rubén Alvarado también el día de ayer resultó detenido, como también Rubén Torres Saiz. Fueron llevados distantes
de Palmarito de Cauto y muy golpeado. 13 activistas detenidos, incluyendo ¿cuántas mujeres? Así que 6 hombres, 7 mujeres. 7 mujeres. 5 de los hombres fueron muy golpeados, nuevamente ellos muy golpeados y abandonados bien distantes, golpes técnicos, golpes de especialistas en artes marciales por el abdomen, por sus genitales, está con los genitales muy golpeados, le patearon fuertemente. Luego de la tortura, repito, del viernes, dejándolo muy golpeado sobre un hormiguero, amordazado y amarrado. Pero, como dije hace un instante, en Palmarito vienen combinando la represión brutal, la represión a golpes vivos, golpes a patadas, puñetazos, golpes con porra, con látigo, con objetos contundentes, cabillas, hasta con piedra, golpean estos esbirros a nuestros activistas. Muchas imágenes hemos divulgado de esta violencia, ¿no?, desproporcionada contra pacíficos defensores de los derechos humanos. Todo esto que tengo en mis manos son esto lo ha estado pegando la policía política por todo Palmarito de Cauto en horas de la madrugada. Esto, como la golpiza que acabo de mencionar, demuestra el importante trabajo que la Unión Patriótica de Cuba está haciendo en Palmarito de Cauto. Estas hojitas, estos pedazos de hoja pegados por todo el poblado demuestran hasta dónde la cobardía, hasta dónde la infamia de este perro nombrado, apellidado Pagán y otros oficiales. Fueron 4 agentes de la policía política los que en horas de la madrugada pusieron esto por el poblado. ¿Qué dicen aquí? Calumnia, infamia. No la puedo leer porque están llenas de frases obscenas, de cuestiones infames, bajas, sucias, que es el único mecanismo que saben usar los cuerpos represivos. Aquí acusan a los nuestros de las cosas que suceden, sobre todo en las filas del Partido Comunista, y que suceden mucho en la sociedad cubana, precisamente porque han sido las malas costumbres que el régimen castrocomunista ha diseminado entre la población durante más de 5 décadas. Por suerte, muchísimos cubanos se han resistido a las malas costumbres, a los malos hábitos, a las inmoralidades que el comunismo disemina, desarrolla, propaga, y lo mejor de la sociedad cubana sigue luchando no solamente por la libertad y la democracia, sino también por la recuperación de esos muchos valores que se han perdido como consecuencia de la implantación en nuestra patria de un oprobioso régimen de corte marxista-leninista, de un oprobioso régimen de corte stalinista. Acompañando a estas propagandas, a estas calumnias, a estas ofensas contra nuestros activistas, la violencia, repito, contra los pacíficos defensores de los derechos humanos que gozan cada día de mayor apoyo en Palmarito de Cauto. Una de las cuestiones por las que han estado calumniando y difamando y agrediendo de manera tan salvaje a estos activistas en Palmarito de Cauto y a los que no están aquí hoy con nosotros es que la policía política vio cómo, a pesar del terror que ellos generan allí entre la población, decenas de ciudadanos de Palmarito de Cauto, con muchísimo valor, con muchísima firmeza, le dieron a las cámaras de la UNPACU allí en Palmarito de Cauto opiniones sobre lo que querían que se hablase en la Cumbre de las Américas. Son parte de esos muchos videos y otros tantos que no hemos publicado, que están ahí, se han ido acumulando en memorias, en nuestras computadoras, donde los vecinos de Palmarito de Cauto, de Palma Soriano, de Santiago de Cuba, San Luis, Contramaestre, Songolamaya, de las demás provincias orientales, de Cienfuegos, de La Habana y de otras regiones del país, hablaban, decían, con total sinceridad y con muchísimo valor, porque saben a qué se arriesgan, saben la represalia que la dictadura pone en práctica en contra de las personas que se expresan con sinceridad, que dicen lo que en verdad sienten. Opiniones como que este era el peor gobierno que ha tenido la nación, opiniones como que aquí no se respetan los derechos humanos, que no hay elecciones libres, que hay hambre, que hay miseria, que los salarios no alcanzan, que maltratan a la población, que persiguen a los cuentapropistas, que las
salud pública es de pésima calidad, que la educación es un desastre, que los servicios son todo deficientes. Es decir, por esas opiniones firmes, valientes, dadas por vecinos que cada vez pierden más el temor a las represalias y dicen lo que sienten, están reprimiendo a nuestros activistas, están calumniando a nuestros activistas. Este es el comportamiento del régimen dictatorial de Raúl Castro, mientras se la están dando de partidarios del diálogo civilizado con el gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano le está haciendo el favor de pedir al Congreso de que se saque a la dictadura castrocomunista de la lista de gobiernos o naciones promotoras o que apoyan el terrorismo, y sin embargo ellos acá aumentan el terrorismo de Estado contra personas pacíficas, contra defensores pacíficos de los derechos humanos. Como cada semana nosotros realizamos un encuentro de capacitación para los activistas de la célula y para simpatizantes. Irrumpieron en la sede de la célula Libertad y Democracia en Palmarejo de Cauto. Eran aproximadamente 50 oficiales del MININ, entre verde y azules, o sea que eran del Ministerio del Interior. Nos llevaron hasta mediados o cercanías de la provincia de Holguín, Caballería, si alguien conoce ese lugar de Cuba. Empezaron a soltar de allá para acá, soltaron los primeros casos las mujeres, lo iban soltando a más o menos 10, 15 kilómetros cada una, y entonces ya al final dejaron a nosotros los hombres y empezaron a coger monte adentro nuevamente. Sin contarles de que en la guagua, en el transporte, ese rústico que nos llevaban, me dieron una fuerte golpiza por el solo hecho de mostrar el signo de libertad a unos pasajeros que iban. No supe ni quién me dieron, sé que dicen mis hermanos de lucha que estaba el Pagán con el boquitoqui, me daba fuerte por la nuca, por acá, y el otro llamado Ferro me daba fuerte también por la cara, y otro vestido de verde me daba duro con una estonfa. Entonces había otro hermano al frente que también ni siquiera abrió la boca y le emprendieron contra el hermano Abraham Cabrera Torres, hasta que subió un vestido de verde, me esposó la mano, me apretó bien las esposas, aquí deben demostrarse todavía las huellas de las esposas, muy fuerte, me tiró la mano contra atrás, me llevó la esposa hasta el final y me llevaba casi en el aire, monte adentro, monte adentro, monte adentro. Entonces allá me pararon frente al oficial Ferro, él con una caña, un trozo de caña gordo así en las manos, y yo esposado. Y entonces Pagán estaba a un lado con el boquitoqui y me decía, ¿tú no te vas a fajar con Ferro? Y yo le dije, yo soy pacífico, yo no me fajo con nadie. Me quitaron las esposas, me obligaron a quitarme la ropa, y ahí empezó la tortura. La amenaza principal era que me quitara, que me apartara. Incitaban en que me debería apartar y que iban a tomar la medida de que cada opositor iba a coger en la madrugada de derrumbarnos hasta la vivienda. Y era golpe. Cuando le explicaba las razones por las cuales yo soy opositor y seguiré siendo opositor, le expliqué, nada más que me dejaron explicar una y fue golpe hasta que me dejaron sin conocimiento. 5 fueron los golpeados. Sí, es decir, los más golpeados, porque maltratados fueron todos. Sí. Esta vez a ti, ¿dónde te dejan? Aquí, ahora es que te patean por los testículos. Sí. ¿O esta pateadura es la del día del viernes? La pateadura es del viernes. Del viernes. Del viernes. Después que tú diste el discurso, sí, por marido. ¿Dónde fue que diste el discurso? En las 4 esquinas ahí del barrio ahí donde nosotros somos. Es donde está ahí la sede. La sede. Sí, estamos hablando de la parte de abajo de Palmarito, la parte baja de Palmarito de Cauto. Entonces, ¿ayer qué te hicieron? Cuando veo que están golpeando al hermano Rubén Alvarado y al hermano Abraham Cabrera Torres, empiezo a gritarle esbirro y asesino, y entonces él viene y la remete conmigo. Pagán, este oficial, el oficial Pagán empieza a pedirle un spray a uno de los militares que están ahí, se niega, se lo arrebata a una muchacha, a una militar vestida, y entonces lo primero que hace es introducirme los 2 dedos para tratarme de debilitar, de dejarme ciego, y entonces se ve obligado, entonces me golpea, me hace 2 chichones y me golpea, me da ¿con qué te dio? Con el spray. Con el spray. Con el spray, me golpea primero una vez y me golpea otro. Al ver que yo no me callo,
me apunta con el spray y me lo pone ahí en el ojo que me va a echar o que me va a pisar por la boca, y yo le digo que lo haga si verdaderamente está preparado para eso. Él me amenaza. ¿No lo llegó a aplicar? No lo llegó a aplicar. Me amenaza varias veces, y entonces le dejé bien claro de que yo lo iba a ver como yo veía la mesa redonda todos los días, y me preguntó qué quería decirle con eso, y le dije que lo iba a ver como Randy, echando mentiras y sin trabajo. Se sintió ofendido y me dijo que me iba a dejar para el final. Al final de ya ir dejando en la trayectoria a nuestros hermanos, después que golpeaban cada uno, brutal, paró ya, era el último yo que estaba en el vehículo, me dijo que me bajara, y ahí me bajé, y entonces salieron todos los oficiales que estaban ahí, bajaron del carro, entonces me dijeron que qué cosa, y yo les dije que yo estaba preparado para morir porque yo tenía un compromiso claro con mi organización, con mi pueblo, y en seguir defendiendo y promoviendo los derechos humanos. Y entonces me dijo que lo que él quería era que yo mantuviera esa palabra, y que cada vez que yo pusiese un graffiti, hiciese un meeting, una marcha pacífica, que lo esperara como yo lo esperé en mi casa. Tranquilo ahí, que ellos me iban a ir a buscar, y que lo que ellos tenían para mí era tortura en grada de escala, ir subiendo poco a poco hasta tanto matarme en un tiempo por ahora. Así digo, pero ahí no te agredieron en ese momento. Ahí en ese momento ya él no me agredió. Tu firmeza fue lo que terminó disuadiéndolo de volverte a agredir. Después de lo que pasó el viernes, de la tortura que usaron, de cómo te dejaron amarrado sobre un hormiguero y que tú todavía respondiese de esa manera. Algo parecido pasó ayer en Bayamo. Ángel Junior Ramón Arzuaga, el crítico por su nombre artístico, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Bayamo y rapero, el rapero contestatario, fue detenido antes de ayer por un meeting que dio en la terminal de ómnibus de Bayamo. Aglomeró allí decenas de personas y allí dio un discurso muy bien aceptado por la mayoría. Llegó la policía, lo golpearon, le rompieron la cámara fotográfica con que otro activista estaba filmando la intervención, el discurso de Ángel Junior, y se llevaron a Ángel Junior detenido. Al día siguiente, cerca de 24 horas después, ayer, para ser más preciso, le liberan, y apenas salió de la unidad policial, Ángel Junior comenzó a dar un discurso a los transeúntes allí. Empezó a llamar a las personas: por favor atiendan acá, por favor escúchenme un momento, y empezó a explicar quién él era y por qué le habían hecho aquello. Salieron los policías amenazando de que lo iban a volver a encerrar, y bueno, me encierran ya porque miedo no le tengo. Y lo que hicieron fue lo que terminaron haciendo fue sacándolo de allí, expulsándolo de la orilla de la unidad. Es decir, estaban claros de que estaban en presencia de un joven que hace bastante tiempo le perdió el miedo. Y se lo demostró ahí en la prisión durante más de un año, sufriendo golpizas todos los meses, torturas de todo tipo, y manteniéndose siempre firme, como también lo hizo su compañero de causa, Alexander Otero, quien estuvo también todo ese tiempo en prisión, estuvo al borde de la muerte en varias ocasiones, y cuando fueron a darle la libertad extrapenal por las conversaciones entre el gobierno norteamericano y la dictadura cubana, el gobierno norteamericano pidió que se liberasen, el gobierno régimen castrista liberase a 53 presos por motivo político, y cuando fueron a poner en libertad a Otero, se negó a salir bajo licencia extrapenal. Y lo sacaron a golpes y a empujones de la prisión porque no quería salir de allí. Es decir, estamos en presencia de jóvenes que no temen a los golpes, no temen a la prisión, mambises, como dije anteriormente, ahora en el siglo XXI, tan valiente como aquellos Maceo, como aquel Céspedes, como aquel Agramonte, como Quintín Bandera, como Guillermo Moncada, como aquellos grandes cubanos que lo dieron todo por la libertad de su patria. Hoy ellos lo están dando todo, están sacrificando sus vidas por la libertad, por la democracia de Cuba. Estos son las personas que necesita la nación para sacarla o para librarla del oprobioso yugo del régimen de los hermanos Castro.